Hablemos de una de las celebraciones más vibrantes y significativas del antiguo Israel. Hoy vamos a meternos de lleno en la fiesta de las cabañas. A ver, traten de imaginar esto por un momento. Toda la ciudad de Jerusalén de repente se convierte en una especie de bosque. El aire se llena de música. Es que esta era, sin duda, la fiesta más alegre de todo el año. Muy bien, vamos a la primera parte. Una fiesta de gratitud. ¿De qué se trataba todo esto? Claro, esta fiesta tenía como un doble sentido, ¿no? Por un lado, era un agradecimiento enorme por la cosecha. Piénsenlo, las olivas, los dátiles, las uvas, todo ya estaba guardado. Pero, y aquí viene lo interesante, también era para no olvidar, para recordar ese tiempo en el desierto, esa dependencia total de Dios. Y ojo, era una de las 3 peregrinaciones anuales obligatorias a Jerusalén, así que era algo muy, muy grande. Y para recordar esa vida en el desierto, ¿qué hacían? Pues construían estas cabañas temporales con ramas verdes, por todos lados, en las calles, en los patios del templo, hasta en los techos de las casas. Imaginen el paisaje, las colinas y los valles de los alrededores llenos de estas estructuras, algo realmente único. El ambiente era de pura fiesta. Este salmo que estamos viendo resonaba por todos lados. Se escuchaba música, la gente gritaba Hosana, que es como un ¡sálvanos ahora! Y el templo era el centro de todo. Sacrificios, coros, una multitud enorme agitando palmas. Una locura. Pero esperen, porque había una ceremonia que era la más impresionante de todas. La ceremonia del agua. Miren, funcionaba así. Al amanecer, un sacerdote iba al estanque de Siloé y sacaba agua con un cántaro de oro. Luego, imaginen la escena. Una procesión solemne subiendo las gradas del templo, con música, con trompetas. Y al final derramaba esa agua junto al altar. El simbolismo, potentísimo. Recordaba la roca que milagrosamente dio agua al pueblo en el desierto. Bueno, pero mientras toda esta fiesta se preparaba, lejos de Jerusalén, en Galilea, la cosa se estaba poniendo tensa, muy tensa. Y todo giraba en torno a la figura de Jesús. Lo que pasa es que después de toda la controversia por la curación en Betesda, Jesús había, bajado el perfil. Se había ausentado de las fiestas nacionales y estaba trabajando principalmente en Galilea. Era una movida estratégica, claro, para no chocar de frente con los líderes de Jerusalén antes de tiempo. Pero esta táctica, confundía a todo el mundo, hasta a sus propios seguidores. Y la presión venía incluso de su propia familia. Sus hermanos le decían, ¡manifiéstate al mundo! Buscaban la gloria humana, la popularidad. Pero Jesús estaba en otra sintonía, ¿no? Su respuesta era clara: mi tiempo aún no ha venido. Él no buscaba el aplauso, sino testificar contra el mal, seguir un plan divino. Son 2 mundos, 2 perspectivas totalmente opuestas. Y con esta frase, Jesús pone las cartas sobre la mesa. Les dice, básicamente, a ustedes el mundo no los puede odiar, a mí sí. ¿Por qué? Porque yo les digo en la cara que lo que hacen está mal. Así de directo. Al exponer la verdad se ponía en conflicto con todo un sistema que, seamos honestos, prefiere la oscuridad. Ok, ahora la historia se pone buena. El drama se traslada a Jerusalén. La fiesta ya empezó y la pregunta que está en boca de todos es una sola. El ambiente en la ciudad era eléctrico. El interés por Jesús no había bajado para nada. Al contrario, mucha gente había ido a la fiesta solo para verlo. Se escuchaban murmullos por todos lados. Y mientras tanto, los fariseos y los gobernantes ansiosos preguntando ¿dónde está? Pero no por buenos motivos, estaban esperando la oportunidad perfecta para tenderle una trampa. Jesús había llegado a Jerusalén casi en secreto, sin hacer mucho ruido, y de repente, ¡boom!, justo en medio de la fiesta, cuando la tensión estaba al máximo, aparece en el templo. Su presencia, así de la nada, dejó a toda la multitud en silencio. Y ahí, en medio de esa multitud inmensa, rodeado de enemigos, Jesús empieza a hablar. Y el impacto fue inmediato. Es que lo que la gente escuchó no era el discurso de siempre. Sus palabras rompían con todo el formalismo, con la tradición. Hablaba de las cosas del cielo y de la tierra, de lo humano y lo divino, con una autoridad, con una convicción que dejaba en ridículo a los sacerdotes y rabinos más estudiados. Era otro nivel. Y claro, la pregunta que todos se hacían, que se susurraban unos a otros era, ¿pero cómo sabe tanto este hombre si nunca estudió? Era la gran incógnita. ¿De dónde sacaba todo ese conocimiento sin haber ido a las escuelas de los rabinos? Estaban simplemente desconcertados. Y para entender por qué estaban tan sorprendidos, hay que ponerse en contexto.
En esa época, si no habías estudiado formalmente en las escuelas de los rabinos, simplemente no se te consideraba apto para enseñar. Punto. Por eso, tanto Jesús como Juan el Bautista eran vistos como maestros no acreditados. Y de ahí el shock. Su dominio de las escrituras era de otro mundo, porque su maestro no era un hombre. Ok, así que Jesús siguió enseñando día tras día, y la gente estaba fascinada. Pero el momento clave, el clímax de toda esta historia, iba a llegar justo en el último día de la fiesta. Llegamos a la mañana del último día. Imaginen, la gente ya está cansada después de tantos días de celebración. El ambiente es más bien solemne. Hay como una expectativa silenciosa en el aire. Era el momento perfecto para un mensaje que lo cambiara todo. Y justo en ese momento, la voz de Jesús se levanta, con una fuerza que resuena por todo el templo. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Así, directo. Una invitación simple, pero increíblemente poderosa, para una multitud que estaba sedienta de algo más. ¿Y el timing? El timing fue perfecto. Jesús dice esto justo en el momento en que el sacerdote está haciendo la ceremonia del agua, el mismo ritual que recordaba la roca del desierto. La conexión era imposible de ignorar. Básicamente, se estaba presentando a sí mismo como la verdadera fuente. Claro, porque cuando hablaba de agua viva, no se refería a agua de verdad. Era el símbolo de algo mucho más profundo, una fuente de vida espiritual. Una fuente capaz de saciar esa sed del alma que ni el dinero, ni el poder, ni nada en este mundo puede calmar. Y lo mejor de todo, una fuente que nunca se seca. Y lo increíble es que esta invitación era para absolutamente todos, sin importar si eran ricos o pobres, si estaban arriba o abajo. Era para los que sentían que sus esperanzas se habían roto, para los que sentían ese vacío inquieto, esa sensación de que algo falta. Era una promesa de alivio, de consuelo y de una esperanza completamente nueva. Ese grito, en medio del templo de Jerusalén, de alguna manera sigue resonando hoy. Y eso nos deja con una pregunta final, para pensar un poco. ¿Qué significa para nosotros, hoy, en nuestro mundo, esa invitación a saciar la sed del alma?